Las corporaciones no fueron creadas para el cambio. Su propósito, de hecho, es el opuesto: preservar y proteger, crear baluartes de previsibilidad en medio del caos de los mercados. Pero en un mundo donde el cambio dejó de ser una excepción y se convirtió en la norma, ¿qué empresas están realmente preparadas para perdurar? Y le platico que The Wall Street Journal publicó una nueva clasificación elaborada por su Instituto de Liderazgo y la llamó las mejores empresas para el futuro. A diferencia de otros rankings que prepara este instituto del Wall Street Journal y que suelen mirar el desempeño pasado, esta lista intenta medir qué tan preparadas están las compañías del Standard & Poor's 500 para enfrentar los retos que vienen. Y el punto de partida es el siguiente. Como mencionamos, las corporaciones fueron diseñadas para preservar, proteger y dar previsibilidad, pero hoy operan en un entorno donde la tecnología cambia rápido. El orden geopolítico se vuelve más incierto y casi todos los directores generales hablan de transformación. En ese contexto, la capacidad de adaptarse puede marcar la diferencia entre la relevancia y la obsolescencia. Y para construir la clasificación, el Wall Street Journal analizó 30 indicadores de 20 proveedores distintos de datos y los agrupó en 6 categorías: preparación para la inteligencia artificial, innovación, disponibilidad del talento, solidez financiera, resiliencia y agilidad. La inteligencia artificial, desde luego, era de esperar, ocupa un lugar central. El ranking considera qué tanto una empresa está integrando inteligencia artificial en sus operaciones, cuánto invierte en esta tecnología, qué alianzas está formando y hasta qué grado, ojo con esto, su área de recursos humanos está orientada a la transformación de la fuerza laboral. Pero el futuro no dependerá solamente de las máquinas, evidentemente también dependerá del talento. Por eso, este ranking pone atención en qué tan bien las empresas responden a las expectativas de la generación Z, que se espera sea la mayor parte de la fuerza laboral hacia 2035. También se consideró si las empresas abren oportunidades a trabajadores sin título universitario tradicional y si realmente están contratando por habilidades. La advertencia es fuerte. Cuando una empresa está excluyendo a quienes no tienen carrera de 4 años, puede estar dejando fuera a casi la mitad de la fuerza laboral potencial. Y vámonos a los resultados. Nvidia ocupó el primer lugar. La empresa domina por sus altas puntuaciones en preparación para inteligencia artificial, innovación, disponibilidad de talento, solidez financiera y agilidad. Sin embargo, no es una empresa invulnerable. En resiliencia cae hasta el lugar 110, principalmente por su dependencia de Taiwán y China. Después de Nvidia aparecen Alphabet, Microsoft, Meta, Cisco y Salesforce. Es decir, las empresas tecnológicas dominan los primeros lugares. La primera compañía no tecnológica es Mastercard en la posición número 7. También destacan Standard & Poor's Global, Johnson & Johnson y Eli Lilly. Y hay otros casos interesantes. Delta Airlines, y aunque no está entre las primeras 100 en indicadores tecnológicos, aparece como número 1 en preparación de talento. Marsh & McLennan ocupa el tercer lugar en resiliencia y Texas Pacific Land obtiene la mejor puntuación en solidez financiera. La lección para las empresas, si tomamos este ranking y lo empezamos a desmenuzar, es que prepararse para el futuro no significa solamente invertir en tecnología. Lo hemos dicho aquí 1000 veces. Significa tener talento disponible, estructuras ágiles, cadenas de suministros resilientes, finanzas sanas y una cultura capaz de escuchar, aprender y moverse rápido. Incluso el propio Wall Street Journal advierte que este ranking no es una bola de cristal, no está adivinando el futuro. El modelo tiene límites. Algunas cosas como patentes o indicadores financieros son fáciles de medir.
Otras, como saber qué tan preparados están los colaboradores para usar inteligencia artificial, son mucho más difíciles de capturar. Pero como brújula, el mensaje es potente y por demás interesante. En los próximos años no sobrevivirán necesariamente las empresas más grandes, ni las más conocidas, ni las que hoy tienen mejores resultados. Acuérdense de aquel gran coloso de finales de los años 90, que fue considerado el grupo industrial más grande del siglo pasado a nivel mundial, GE, y no sobrevivió. Hoy en día sobrevivirán las que logren combinar tecnología, talento, resiliencia y agilidad. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 9 de junio y este es nuestro episodio número 130. Aprovecho también para compartirle un anuncio parroquial. Este podcast semanal se tomará un par de semanas de receso. Estaremos de vuelta el martes 30 de junio con más conversaciones sobre talento, trabajo, negocios y economía. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. Empiezo con la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana arrancó junio con pérdidas y acumuló 3 jornadas consecutivas a la baja. No es una historia aislada del mercado, es una señal del ánimo empresarial que prevalece hoy en día en nuestro país. Los inversionistas están leyendo el mismo contexto que los analistas. Una economía que crece poco, inflación bastante incómoda y un entorno de inversión más prudente. Encima, y ya lo platicaremos más adelante, la gran máquina estadounidense de creación de empleo vuelve a la vida. La demanda de mano de obra en Estados Unidos ha regresado y en ese sentido el mercado accionario mexicano parece estar reflejando una idea sencilla. No hay una crisis abierta, pero tampoco hay suficiente dinamismo para asumir riesgos sin cuidado. Y también vale la pena mirar el Mundial 2026 que inicia ya este próximo jueves en la Ciudad de México en el Estadio Azteca para hoteles, restaurantes, bebidas, transporte, entretenimiento y servicios turísticos. El evento representa una oportunidad táctica. Habrá más consumo, más visitantes y una derrama contemplada en ciudades y sectores. Incluso se habla de la creación de más de 100,000 empleos temporales. Pero la lectura empresarial debe ser acerca de lo que está pasando sobria. El Mundial puede ayudar a algunas empresas, pero no cambia por sí sola la trayectoria de la economía. Es un impulso sectorial, no una palanca estructural de crecimiento. En Estados Unidos y el entorno global, la semana volvió a mostrar 3 grandes temas empresariales: reestructuración, sucesión tecnológica y la infraestructura detrás de la inteligencia artificial. Empiezo con esta empresa que ya hemos estado platicando mucho, Saks Global. La empresa recibió aprobación judicial para salir de bancarrota bajo el capítulo 11. Saldrá con menos deuda, nuevo financiamiento y control transferido a acreedores senior, pero también con una decisión dura: cerrar más de la mitad de sus tiendas Saks Fifth Avenue y los formatos off-price. Y en tecnología, Nvidia, que hablábamos ahorita, que obtuvo el primer lugar en el ranking del Wall Street Journal, volvió a estar en el centro de la conversación. Por un lado, la compañía y SK Group preparan una cooperación para enfrentar la escasez de memoria y chips para inteligencia artificial. Jensen Huang, su CEO, ha señalado que las restricciones de suministro podrían durar varios años por la enorme demanda de inteligencia artificial. Por otro lado, Nvidia también anunció avances para llevar capacidades de inteligencia artificial a computadoras personales con chips diseñados para correr modelos grandes de forma local en equipos de escritorio y laptops, junto con fabricantes como Asus, Dell,
HP y Lenovo. La inteligencia artificial empieza a moverse del centro de datos al escritorio y eso puede tener implicaciones importantes para productividad, software empresarial, seguridad de información y compra de equipo corporativo. Finalmente, Intel presentó en Computex 2026 parte de su hoja de ruta tecnológica. Bajo el liderazgo de Lip Bhutan, la empresa mostró avances en plataformas para dispositivos portátiles, nuevos procesadores Xeon y desarrollos ligados a centros de datos. La lectura de lo que está haciendo Intel es que está buscando recuperar relevancia en una industria donde Nvidia domina la narrativa de la inteligencia artificial. Para Intel, el reto no es solamente lanzar productos, es reconstruir confianza, ejecución y credibilidad tecnológica. Economía. En México, la semana confirmó una misma historia desde distintos ángulos. La economía no se está desplomando, pero sigue perdiendo fuerza y eso es algo que debería de preocuparnos. Le cuento que la encuesta de expectativas del Banco Central del Banco de México mostró que los especialistas del sector privado redujeron su pronóstico de crecimiento para este 2026 a 1.1%. Al mismo tiempo, esperan una inflación de 4.36% al cierre del año, todavía muy por arriba del objetivo del Banco de México. Pocos días después, la OCDE fue todavía más pesimista y recortó su expectativa de crecimiento para México a 0.8% en 2026. El organismo señaló varios frenos: incertidumbre de política económica, aranceles, debilidad de la inversión y consolidación fiscal. La diferencia entre ambos pronósticos, el del Banco Central y el de la OCDE, importa menos que la dirección común. Todos apuntan hacia una economía débil. México no está cayendo por un solo golpe, sino por una suma de frenos: inversión contenida, menor impulso externo, incertidumbre y poco margen fiscal. Esto lo dijimos hace como año y medio. Se está erosionando poco a poco la economía, la infraestructura, la productividad, el crecimiento del país, y para cuando nos demos cuenta no va a haber sido como un Big Bang, sino como está siendo ahora, poco a poco y deteriorándose el nivel de vida de los ciudadanos mexicanos. La Secretaría de Hacienda en este mismo tema, por su parte, respondió con una narrativa más optimista. ¿Qué les queda decir? El secretario de esta cartera de Hacienda, el señor Edgar Amador Zamora, dijo que México podría superar el pronóstico de la OCDE, apoyado por mayor inversión pública, algo que no ha sucedido en los últimos años, y medidas para contener la inflación. No sabemos a qué se está refiriendo. Es evidentemente la de Amador Zamora una postura comprensible desde el gobierno, pero contrasta con la cautela de analistas privados y organismos internacionales. También se publicaron datos de remesas. En abril, México recibió $4,978 millones, un aumento anual de 3.7%. De entrada, el dato parece positivo, pero la apreciación del peso y la inflación reducen el poder de compra de esos recursos. Y finalmente, y lo mencionábamos un poco antes en situación de negocios, el Mundial de 2026, hablando de este tema, Banamex estima que su impacto será de alrededor de 0.1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, concentrado, como mencionamos, en hospedaje, alimentos, bebidas, transporte y servicios turísticos. Es una buena noticia para estos sectores específicos, pero no cambia el diagnóstico macroeconómico. En Estados Unidos, como comentamos hace unos momentos, la noticia central fue el empleo. La economía creó 172,000 empleos no agrícolas en mayo y la tasa de desempleo se mantuvo en 4.3%. Además, los datos de marzo y abril fueron revisados al alza. El mercado laboral estadounidense sigue mostrando resiliencia y eso complica la ruta de la Reserva Federal. Cuando el empleo, que lo hemos estado analizando, se mantiene fuerte y la inflación sigue presionada, el espacio para bajar tasas se reduce. Seguro esto no gustará por los rumbos de la Casa Blanca. Para la Fed, la Reserva Federal,
todo esto significa paciencia. Para las empresas significa que el costo del dinero puede seguir siendo alto por más tiempo. En el entorno global, la OCDE, que comentábamos previamente de sus expectativas para México, pero ahora hablando a nivel global, recortó sus expectativas de crecimiento mundial a 2.8% para 2026, después de un crecimiento de 3.4% en 2025. También advirtió que si se prolongan las disrupciones por guerra y energía, el crecimiento global podría caer todavía más. Fitch Ratings llegó a una conclusión similar en su Global Economic Outlook de junio. La calificadora advirtió que las perspectivas globales se deterioran por el choque petrolero, la inflación, la presión sobre salarios reales y el aumento de costos de insumos. Talento. Ginny Dorado nos comparte cómo es que muchas empresas creen que el problema está en la estrategia cuando las cosas no van bien, el mercado o la ejecución, cuando realmente está sentado en la oficina principal. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo, talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Quiero comenzar con una pregunta que es bastante incómoda. ¿Qué pasa cuando inicias un proceso de transformación cultural o de negocio y descubres que el principal obstáculo para el cambio eres tú mismo? Fuertes declaraciones. Estas últimas semanas he estado trabajando con 3 organizaciones que están viviendo procesos de transformación. Y aunque sus contextos son distintos, encontré algo en común. Los 3 casos me hicieron reflexionar sobre uno de los temas más difíciles del liderazgo: la capacidad de reconocer cuando nuestras fortalezas del pasado se convierten en las limitaciones del futuro. Te he de confesar que este proceso me ha generado bastante frustración, pues son 3 clientes que los he acompañado varios años y que me siento comprometida con que sigan creciendo. En el primer caso, la organización sigue convencida de que el problema está en la estrategia, en el mercado o en la ejecución. Pero para quienes estamos observando desde fuera, es evidente que el principal problema es el ego de algunos líderes. Un ego que impide escuchar, que impide cuestionarse, que impide cambiar. Y cuando el ego entra en la sala, el aprendizaje sale por la puerta. El segundo caso es el líder que se acaba de dar cuenta. Y honestamente es un momento muy duro porque empieza a cuestionarse, se siente frustrado, preocupado, empieza a preguntarse si las creencias que lo hicieron exitoso durante años siguen siendo válidas para el negocio que hoy dirige. Y aunque es incómodo, también es una gran noticia, porque la conciencia es el primer paso, pues, para poder cambiar. El tercer caso, encontré una de las lecciones más poderosas que he visto en el liderazgo. Un líder que entendió que la empresa estaba evolucionando más rápido que él y antes de convertirse en una limitante para el negocio, tomó una decisión extraordinaria. Preparó, identificó y dejó a su sucesor en su posición. No porque fuera incapaz, no porque fuera una decisión por fracaso, sino porque entendió que el negocio necesitaba algo diferente para la siguiente etapa y eso requiere una enorme dosis de humildad. Jim Collins, en su libro Good to Great, encontró que los líderes de las organizaciones más exitosas compartían una característica poco común: humildad personal y voluntad profesional. No eran los líderes más carismáticos ni los más visibles, eran los que ponían en el futuro de la organización por encima de su propio ego. Y aquí aparece una pregunta fundamental para cualquier líder. ¿Quién te ayuda a ver lo que tú ya no puedes ver? Porque todos tenemos puntos ciegos, recuerda, todos, sin excepción. Por eso considero que indispensable que los líderes estén rodeados de personas que les ayuden a calibrarse. Consejeros, mentores, coaches, consejos de administración, equipos ejecutivos que tengan la confianza para cuestionar. Porque cuando todos piensan igual al líder, malo el cuento. Normalmente nadie está pensando. Y hay otra pregunta que es igual de importante. ¿Tu equipo te dice lo que necesitas escuchar o solamente lo que quieres escuchar? Porque cuando una organización empieza a tener miedo de decir la verdad, ya empezó el cáncer y el deterioro. La realidad es que ningún líder llega a una posición donde ya no necesite retroalimentación. Recuerda que esto lo hemos hablado en otros episodios del podcast. Búscalo por si no lo escuchaste. Ningún líder llega a una posición donde ya no necesite aprender. Y ningún líder llega a una posición donde sea inmune a la comodidad, al ego o a la zona de confort.
Por eso, quizá una de las competencias más importantes del liderazgo no sea la visión, la estrategia o la ejecución. Quizá sea la capacidad de cuestionarse continuamente, de conocer cuando algo debe de cambiar y sobre todo de reconocer cuando el primero que debe de cambiar es uno mismo. Te dejo 3 preguntas para ir cerrando mi participación. ¿Quién tiene permiso de decirte la verdad cuando no te gusta escucharla? ¿Qué creencia sobre tu negocio podría estar limitando hoy el crecimiento de tu organización? Y la más matona de todas, si mañana iniciaras un proceso de transformación en tu empresa, ¿estarías dispuesto a descubrir que el primer cambio debe ocurrir en ti? Nos vemos hasta la próxima. Cultura. El día de hoy, Isca González nos platica que LinkedIn sí sirve para conseguir empleo y nos comparte las 7 reglas para destacar tu perfil. Amigos, hemos hablado recientemente de todos los cambios que hay en el mundo corporativo, de layoffs, despidos masivos, de todos los ajustes que muchas empresas están haciendo con inteligencia artificial en sus equipos. Entonces, nunca está por demás prepararnos y sobre todo mostrar allá afuera de qué somos capaces en el mundo profesional, qué resultados damos, generar nuevas comunicaciones, networking, amigos. Así es que hoy vamos a recordar por qué LinkedIn sí sirve para atraer oportunidades profesionales. Entonces, lo primero que debes hacer es tener tu perfil en LinkedIn All Star. ¿Eso qué significa? Son los 7 puntos clave que LinkedIn solito te dice. Necesitas completar todo esto para que mostremos más tu perfil dentro de la plataforma. Entonces, All Star significa que tengas tu foto de perfil. Acuérdate, el 60% del circulito de la foto es donde se tiene que ver tu cara. Que tengas un titular muy puntual. Tu acerca de es como un resumen profesional de lo que has hecho. Tu experiencia profesional actualizada. Hay mucha gente que esto lo omite. Todo lo que has hecho en tu experiencia, cuando tú redactas tus logros, esas son las famosísimas palabras clave que los reclutadores o que los líderes cuando usan LinkedIn pueden encontrar. Después, tu formación académica. Es bueno tener habilidades, no me llenes 100 habilidades, con las 3 a 5 más relevantes es suficiente. Y algo buenísimo, recomendaciones. Si hoy estás trabajando, si hoy estás en proyectos importantes, si hoy eres el líder de una organización y has trabajado con clientes que saben lo valioso que es la forma en la que tú entregas resultados, pídeles una reseña en LinkedIn, una recomendación, porque eso es una prueba social de tu trabajo. Entonces, acuérdate que también LinkedIn, y esto es algo que mucha gente no lo dice, pero quiero que lo sepas, y si no lo habías escuchado, por favor, pon atención. La clave del networking en LinkedIn es comentar en publicaciones e interactuar así. Cuando tú encuentras una publicación interesante de una empresa, de, por ejemplo, algún estudio, algún podcast o algún creador, no tiene que ser en tu idioma, puede ser de algún otro país, mucha gente solo le da like, solamente reacciona. Pero los comentarios es algo que da muchísima visibilidad en LinkedIn. Entonces, si tú utilizas la plataforma 15 minutos al día, 10, los minutos que tú le puedas dedicar a LinkedIn, la mejor recomendación es enfócate en comentar, porque esos comentarios dan visibilidad. LinkedIn le avisa a la gente cuando tú comentas. Entonces, 5 comentarios que tú hagas al día con una opinión honesta donde reflejes tu experiencia, y esto puede ser en post de tu industria. Eso te pone en el radar de quienes toman decisiones. Acuérdate, hay mucha gente en LinkedIn que solamente ve. Hay líderes, VPs, gerentes a nivel internacional que sí entran a LinkedIn y que ven, mira, esta persona habla de este tema. Y ese networking estratégico empieza así, con comentarios. Después tú puedes empezar a encontrar gente o líderes, gente que toma decisión en la plataforma, y ahí sí, los puedes invitar a conectar. Siempre, por favor, personaliza tus mensajes. Si te fijas, estamos hablando de usar la plataforma con una estrategia diferente a solo contactar gente que ya conoces en el momento en que no tienes trabajo o que se te acaba un proyecto. Se trata de utilizar la plataforma para lo que es networking estratégico, conectar con líderes de tu sector, personas en empresas objetivo y personalizar tus mensajes de invitaciones. LinkedIn es una plataforma que con constancia, ojo, no te tienes que hacer viral. No se trata de que te dediques ya a crear contenido si no quieres, aunque también es bonito, pero de que interactúes. Pesa más un comentario porque la gente te va a ver. Haz la prueba.
entra a LinkedIn y en tus notificaciones seguramente vas a ver que alguien de tu red comentó algo y puedes ir a ver ese mensaje o ese comentario, esa publicación, y ahí puedes conocer más gente. Si eres de esas personas que dicen, es que LinkedIn ya parece Facebook, limpia tu feed. Esa es una súper recomendación también. Simplemente dile a LinkedIn, esto no me gusta. En cada publicación que veas que no te gusta, te vas a los 3 puntitos de arriba y le dices, no me gusta, no me vuelvas a mostrar esto. Eso es educar a tu algoritmo. Y hoy LinkedIn es la plataforma profesional más grande a nivel mundial, que de hecho para dueños de empresas, para emprendedores, les está recomendando que tengan LinkedIn. Evidentemente pide o les recomienda que compren Premium. No es necesario que pagues Premium. Todavía con la cuenta gratis de LinkedIn puedes hacer muchas cosas, empezando con lo que te dije. Tener tu perfil optimizado, hacer networking con estrategia, comentar para generar visibilidad y sobre todo constancia. Nunca está por demás, amigos. Tenemos que estar presentes donde las oportunidades nos puedan encontrar. Que no se nos escape. Yesho Gómez nos comparte el planteamiento de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, respecto a la inteligencia artificial y su impacto precisamente en el trabajo. Esta semana queremos hablar de un documento que probablemente marcará muchas de las discusiones laborales de los próximos años. La Organización Internacional del Trabajo, es decir, la OIT, dedicó su informe principal para la Conferencia Internacional del Trabajo 2026 a un tema específico: la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo. El documento se titula Un momento decisivo, aprovechar la inteligencia artificial para promover el trabajo decente. Y el mensaje central es interesante. La OIT considera que la inteligencia artificial, la IA, no debe verse únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un fenómeno que puede redefinir la forma en que trabajamos, cómo se toman decisiones dentro de la empresa y hasta cómo funcionan los mercados laborales. Lo primero que destaca el organismo es que la historia demuestra que las grandes transformaciones tecnológicas no destruyen necesariamente el empleo de manera masiva. La mecanización, la electrificación y posteriormente la digitalización eliminaron algunos puestos, pero también crearon otros nuevos. Para la OIT, la pregunta no es si habrá cambios, sino cómo se gestionarán esos cambios. Un dato relevante del informe es que a nivel mundial, aproximadamente una cuarta parte de los empleos se encuentran potencialmente expuestos a la inteligencia artificial generativa. Ojo, la OIT aclara que expuesto no significa eliminado, no es lo mismo. De hecho, su conclusión es que la IA probablemente transformará tareas y formas de trabajo antes que sustituir ocupaciones completas. Otro aspecto que llama la atención es el enfoque en recursos humanos, y es que el informe dedica una sección específica al uso de la IA en procesos de reclutamiento, evaluación de desempeño, compensaciones y gestión de personal. La preocupación no es únicamente tecnológica, sino jurídica y ética. Algoritmos que puedan reproducir sesgos, decisiones poco transparentes y sistemas de evaluación basados en indicadores que no necesariamente reflejan el valor del trabajo. La OIT también advierte que el principal riesgo quizá no sea la pérdida de empleos, sino el aumento de las desigualdades. Las economías más desarrolladas tienen mayores posibilidades de aprovechar los beneficios de la IA, mientras que otros países podrían enfrentar las disrupciones sin acceder a los mismos beneficios de productividad. Lo mismo podría ocurrir entre empresas grandes y pequeñas o incluso entre distintos grupos de trabajadores. Pero probablemente la reflexión más interesante del documento es que la discusión ya no gira únicamente alrededor de la inteligencia artificial, sino alrededor de la inteligencia humana. La OIT plantea que una dependencia excesiva de sistemas automatizados podría afectar capacidades como el razonamiento, el juicio, la creatividad o la empatía, por lo que insiste en que el ser humano debe seguir ocupando el centro de las decisiones laborales. En resumen, la posición de la OIT parece ser clara. La inteligencia artificial no es un destino inevitable, sino una herramienta cuyo impacto dependerá de las reglas, las instituciones y el diálogo social que construyamos alrededor de ella. Y por primera vez, ese debate ya no es una conversación futurista, es una conversación laboral del presente. Nos seguimos escuchando.
Y así cerramos el episodio 130 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 9 de junio. Recuerde por favor seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o su plataforma favorita, y también de activar la campana para recibir notificaciones de los nuevos episodios y que usted no se pierda ninguno. Soy Rogelio Segovia, me encuentra en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Y antes de cerrar, no lo olvide, este podcast semanal se tomará un par de semanas de receso. Estaremos de vuelta el martes 30 de junio con nuevos episodios de People Trends. Gracias por acompañarnos.